también. Así que buen día a todos los que me están mandando ahí los buenos días. Sean todos bienvenidos a esta aula virtual de álgebra y geometría analítica. Espero que sea lo más amena posible, que pueda entenderse todo desde el primer momento. Decirles que aquellos que quieran preguntar nuevamente de lo que yo explique, pueden hacerlo. Estoy disponible en lo que les pueda ser útil. Así que creo que vamos a llevar un año, esperemos, bueno, a pesar de todas las cuestiones de paros y cosas así. Vamos a ir adelante seguramente. Eh, bien, creo yo que se me escucha alguien si, Sí, yo No, lo no, escucho. sí se escucha. Se si se escucha. escucha. Ah, bien, porque había alguien que me decía que no, que tenía problemas. Yo decía, pensé, podía ser yo tranquilamente, pero ahora voy a hacer ingresar a más gente que tengo acá afuera. Bárbaro. Bien, vamos a ir comenzando a compartir pantalla para mostrarles las cuestiones de la cátedra. Lo primero en sí. Le ponemos como título la presentación de la materia en sí. Vamos a ir haciendo que gente ingrese. Entonces, bueno, sí, sí. Pues, agradezco, incluso va a haber veces que me voy a olvidar de eso, así que agradecido que me hagan acordar, pero normalmente luego las subo a YouTube y quedan ahí disponibles. Y les paso Recording in el video. progress. Bien, entonces, vamos a ir viendo YouTube. Vamos a la presentación de la materia en sí. Vamos a poner una nueva presentación para este PowerPoint. Ahí está. Y la presentación de álgebra y geometría analítica para este año 2026. Ponemos en sí, esto es la unidad 1, que habla del sistema de coordenadas de vectores libres, en R2, R3, Rn. Esto está en el libro del ingeniero de la SATEGI. Está disponible, digamos, el teórico práctico del 2026, de este 2026, es decir, que lo puede conseguir esta unidad 1. Luego viene la unidad 2 que habla de matrices, unidad 3 determinantes, unidad 4 sistema de ecuaciones lineales, perdón. Luego en la unidad 5 tenemos lo que es
espacios vectoriales. Unidad 6, aplicaciones o transformaciones lineales. Luego, quiero hacer el paréntesis. Generalmente, hasta acá va a ser lo que versa nuestra primer parcial. ¿Sí? Generalmente tenemos hasta acá. Luego, en la unidad 7 tenemos valores y vectores propios. También tenemos después operaciones con vectores libres, con libres, dice, y en realidad hay operaciones con vectores libres, NR2, R3, Rn, rectas y planos, la unidad 9, la unidad 10, cónicas y cuádricas, y nuestra unidad 11 que habla de números complejos. Esperemos llegar bien a esa también, pero es como que es allá la última de las unidades. Entonces, esto es la bibliografía recomendada, el Lehman, el Anton Howard, el Grossman Stanley, el Cossack, bien, todas estas, pero debo decir que en la mayoría, si bien estas notas de cátedra del ingeniero Claudio Verazategui se refieren con estas, es extractado de acá, ¿sí? Normalmente con estas notas de cátedra del ingeniero Verazategui estamos bien, que es el apunte del cual le hacía yo mención al comienzo. Vamos a la evaluación en sí. Para el caso de la modalidad cuatrimestral también, para los cursos H, de los cuales nosotros somos el H22, tenemos que parciales prácticos, 2 parciales prácticos obligatorios individuales, debiendo resolver un grupo de ejercicios de carácter práctico y aplicación a la ingeniería. Se podrá recuperar uno solo de los parciales. ¿Sí? Vamos al caso del teórico, que es lo que me atañe más a mí. Se efectuarán 2 parciales teóricos individuales que no son obligatorios, es decir, la parte práctica sí es obligatoria. Esto para poder tener, digamos, validar la materia, yo debo ejecutar la parte práctica, ¿sí? Y se efectúan 2 parciales nuevos teóricos individuales también, debiendo responder un grupo de preguntas teóricas y de aplicación a la ingeniería. Se podrá recuperar solo uno de los parciales. Insisto, no es obligatorio el parcial teórico, pero considero que es importante de poder hacerlo, que lo realicen. Claro está, que me ha pasado, me ha acontecido de gente que han hecho parciales teóricos muy buenos, de tener bien el parcial teórico, pero no han aprobado la parte práctica. No han podido pasar, digamos, el bordo de lo que sería la lomada de la parte práctica, y por lo tanto todo lo que habían generado de positivo bueno de tener los parciales teóricos no llegan a concluir. Entonces, la, la, la consigna es importante, tener el práctico y también el teórico, pero eh, es una de las partes en sí para poder lograr la meta de esta materia. Régimen cuatrimestral, seguimos con los mismos, los cursos H, y decimos, se considera que el alumno abandonó o va a tener la categoría de que abandonó el caso de que no rindiera ninguno de los parciales prácticos, ¿sí? En este caso,
Yo, el docente, voy a cargar la condición en el sistema, es decir, en la autogestión, va a salir con la condición de que abandonó la materia. Entonces, queda en esta situación y puede recursar la materia en sí, el siguiente cuatrimestre en este caso. Si el alumno, la estudiante, rindiera solo uno de los parciales prácticos o bien no cumpliera con la aprobación de los dos parciales, ¿sí? Yo cargaría la condición de libre, quedando el estudiante en esta situación teniendo que recursar la materia. Si vamos a la condición de regular, el estudiante aprobará dos parciales prácticos con nota de 4, incluyendo la instancia recuperatoria, ¿sí? Es decir, y se cargará esta condición de regular. Cabe acotar que solo uno de los parciales se puede recuperar, ¿sí? Y de esa manera, una vez que está regular, luego tendrá que rendir tanto el parcial práctico como el parcial teórico. Perdón, no el parcial, sino la materia, tendrá que rendirla en su parte práctica y luego, en caso de aprobar la práctica, en la parte práctica, rendirá la parte teórica con un tribunal que se le decide. En lo que hace a la aprobación práctica, si el estudiante aprobara dos parciales prácticos con nota de 6, entonces voy a tener la instancia recuperatoria, ¿sí? Incluyendo esa instancia recuperatoria, es decir, que si alguno no me fue bien, puedo poner mi recuperatorio y que sean, ya sea un parcial con 6 y el otro 6 o más, y el otro lo recuperé y tengo 6 o más, en ese caso voy a tener la parte práctica en condiciones entonces de promoción y de esa manera irán al examen final a rendir solo la parte teórica. Luego tenemos la aprobación directa. Si el estudiante obtuviera la promoción práctica y además aprueba dos parciales teóricos con nota de 6 o superior, entonces en este caso tendríamos que cargar la condición en el sistema académico con el formato de aprobación directa. De esta forma ya no tienen que hacer más nada y solo anotarse para rendir, teniendo como nota del examen la misma que el profesor responsable ha cargado en la columna. Bien, acá evaluación final, ¿sí? Habla, todos los alumnos serán matriculados con su condición académica el día anterior a la fecha, o sea, esto en la evaluación final, aquellos que son regulares, ¿sí? Tienen que ser matriculados con la condición académica el día anterior a la fecha del examen en el aula virtual. El aula virtual es álgebra y geometría analítica, examen final en el mismo, consta de dos etapas. Esto es importante porque luego pasa de que no se inscriben en esta aula virtual y no pueden hacer esta instancia. Entonces, la primera instancia es obligatoria para todos los alumnos. Importante. Inscritos en el examen, 8:15, desde la casa en forma sincrónica, es decir, en un Zoom, van a través del aula virtual donde el estudiante con condición regular deberá rendir un examen práctico que consta de dos ejercicios de resolución opción múltiple, debiendo tener por lo menos
un ejercicio bien resuelto para aprobar. Esto, insisto, en la casa, en forma sincrónica, a las 8:15, se le dan 2 ejercicios para que una vez que pasan esa instancia, pueden pasar y pueden hacerlo, tener el pase, digamos, teniendo un ejercicio al menos bien, entonces van a pasar al examen en sí de la tarde. La estudiante con promoción práctica debe rendir un examen teórico que consta de 5 preguntas teóricas con resolución opción múltiple, debiendo tener al menos 2 preguntas bien contestadas para poder aprobar. Entonces, pasando en limpio, quien está regular, ¿sí? Insisto, esto era aquellos que sacan parcial práctico con nota de 4. Esos son alumnos regular. Entonces, ese estudiante con condición regular va a un examen práctico cuando a las 8:15 desde la casa en un Zoom debe hacer el examen práctico que consta de 2 ejercicios, uno por lo menos lo deben resolver bien, y entonces luego pasarán a la tarde a la segunda instancia, si resuelven ese ejercicio bien. Lo mismo, ahora vamos al caso promoción práctica, es decir, aquellos alumnos, veamos cuál era la promoción práctica, alumnos que tengan 2 parciales con nota de 6 o superior. Ellos, los parciales prácticos, promocionan la parte práctica. Bien, en caso ese, yo voy a tener que rendir un examen teórico, ¿sí? Que consta de 5 preguntas teóricas y al menos 2 deben ser bien respondidas. Entonces, para, para poder aprobar. Terminé mi primera instancia, 8:15 de la mañana, tanto aquellos que sean regulares como promo práctica, paso a la segunda instancia. De aprobar la primera, ¿sí? Será por la tarde, 4 de la tarde, 16 horas, presencial en la UTN, deberán rendir examen oral práctico teórico con un tribunal propuesto por la cátedra. Desde la cátedra, los mejores deseos para este año. En sí, este, este tiempo que me tomé acá yo para poder comentar sobre la manera de ejecutar el esquema en sí, aquellos que terminan regulares, quiénes van a ser regulares, quiénes van a tener la promoción práctica, quiénes van a ser con promo directa. Todo esto se habla porque, déjenme hacer como tal vez catarsis o tal vez comentar el porqué de esta insistencia mía, es que vemos que muchas de las veces caen gente que no se inscribieron al examen o no fueron al de la mañana, pensaron que debían ir solamente al de la tarde y deben ejecutarse estos pasos para que puedan tener ustedes acceso o que puedan eh, llegar a un buen puerto. Ojalá que ese buen puerto sea para todos la promo completa. Saben ustedes que es una materia dura, ardua, pero realmente considero que es eh, importante de irlo siguiendo paso a paso, unidad a unidad, para que en el momento del parcial estén de la mejor manera. Esperemos que sea un muy buen año para todos.
sigo insistiendo, aquel que tenga alguna duda o alguna cuestión en sí, eh, ustedes me dicen, me comentan para cuando quieren hacer alguna acotación. Compartir. Y vamos a compartir ahora lo que reviste la primera de nuestras. Profe, en el chat le están haciendo preguntas. No sé si quiere que se las lea. Dale, me sería muy útil. Alguien pregunta primero, ¿los parciales son presenciales? Sí, eh, sí, vamos a tener parciales presenciales en la UTN. Ahí vamos a definir el día, en medida que no lo he puesto hoy, pero ya lo vamos a definir en las siguientes clases. Eh, ya vamos a tener qué fecha en sí, pero como les decía, a medida que sábado a sábado vamos a ir haciendo, calculen 6 sábados, porque una unidad por sábado, y aproximadamente el séptimo sábado vamos a tener el parcial. Bueno, Normalmente es 9:30 a 11, viene la profe del práctico y de 11 a 12:30 aproximadamente ejecuta la profe la parte práctica. después también preguntan cómo es su modalidad de evaluación del teórico, ¿a desarrollar o de qué forma? En principio es a desarrollar, sí, porque es importante, vamos a ir viendo, que hay, yo considero que el formato de desarrollo hace al ingeniero en sí, porque debe seguir paso a paso un proceso. Ese proceso que en lo que hace a resolución de problemas en el que fuese, en la digamos, ingeniería que creamos nosotros, llámese mecánica, industrial, eh, civil, sistema, uno debe seguir un procedimiento por el cual llegamos a el puerto deseado, en este caso sería conseguir la fórmula final. Pero, ¿qué considero yo que es importante tener como ingeniero ese seteado previo que nos ha generado cada una de las materias? Y en este caso es lo que considero yo que el hecho de generar un hábito de seguir para poder conseguir algo, ya lo voy a hacer notar cuando veamos alguna de las cosas, que ese hábito se fortalece para cuando tengamos que ejecutar nuestro actual profesional. Sí, Después también preguntan cuál era la fecha de los parciales o no están definidas. No estaban definidas, ¿no? todavía no están dispuestas, pero insisto, como luego de ejecutar la unidad 6 va a ser normalmente el séptimo sábado, ¿sí? Entonces, teniendo presente eso, voy a tener que contabilizar, no lo he hecho ahora, pero hay que ver por qué digo no tiro directamente en el calendario así simple, porque hay que ver si algún sábado no cae feriado. Si cae feriado, no tenemos clase. Solo en ese caso, por ejemplo, si hay un sábado que tengamos que sea feriado largo, pero el sábado
no es el feriado, no se considera feriado y hay clases, ¿no? Entonces, no lo he puesto todavía porque quiero verificar a ver que no tenga ningún sábado que sea, digamos, feriado. Insisto. Bueno, profe, genial. Esas eran las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por hacer de quien me puso al tanto. Bárbaro. Ahora les comparto entonces la unidad uno para entrar en tema. Ahí aparece. Bien, entonces tenemos que en esta unidad uno vamos a empezar con lo que es el sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Nuestro sistema de coordenadas cartesianas donde tenemos nuestros cuadrantes, en este caso en el plano, es decir, dos dimensiones, voy a tener cuatro cuadrantes en donde voy a tener mi primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Estos, los dos ejes coordenados, de los que hablamos de X y Y, ¿sí? Determinan los cuadrantes en sí. Entonces, tenemos un punto, podemos obtenerlo, el punto P, por ejemplo, donde yo tengo mi X0 y Y0, ese va a ser un punto único en donde se establece que ese valor de X0 y Y0 le dan lugar a ese punto normalizado así. Entonces, en un par ordenado de coordenadas se denominan abscisas, lo que refiere al eje X, y ordenada, lo que refiere al eje de la Y. El punto en sí se mueve en el plano. En este caso está en el primer cuadrante, pero si tuviese un punto en el segundo cuadrante, en el tercero, vamos a suponer en el tercer cuadrante, voy a tener que mis valores de X y de Y van a tener valores negativos y van a establecer el punto en ese lugar. Vayamos a ver qué dice la segunda. Entonces, habíamos visto el sistema de coordenadas cartesianas en el plano y ahora vamos a lo que es nuestro sistema de coordenadas, pero ahora ya en el espacio. Es decir, en este espacio tengo que son tres los planos perpendiculares que se cortan en el origen, es decir, hablo de mi eje X, mi eje Y y mi eje Z, en donde se cortan en este punto denominado origen, donde todo y cada uno de los ejes poseen el punto cero en sí de ellos. Entonces, se denominan con los ejes que determinan el octante, es decir, y tengo que X, Y y Z, para este caso, por ejemplo, que hemos puesto acá, el punto 3, 4, 6, ¿sí? Es un punto donde tengo una cuota definida así, en ese punto C, que en el espacio va a estar representado específicamente por eso. Acá, si ustedes tienen y pueden considerar de ver estos links donde pueden visualizar, por decir así, pero de pronto hay más cuestiones que pueden indagar a ustedes. Tengo una vista más fácil de ver los octantes, es decir, ¿por qué octantes? Porque son 8 estos, ¿sí? En donde voy a tener 4 por encima, 4 por debajo, ¿sí? Estos 8 van a ser los generadores de los octantes
de cada uno de esos. Entonces, en el sistema de coordenadas cartesiana, entonces rectangular, esta es la gráfica representativa del espacio en el plano, y la representación en el primer octante, ¿cuál va a ser? Con los ejes positivos X, Y y Z, es decir, X, Y y Z van a establecer mi primer octante. ¿Sí? Y entremos ahora ya a lo que es vectores. Vectores, en distintas situaciones tenemos magnitudes. Estas quedan definidas mediante un escalar, es decir, las magnitudes van a estar dadas por un escalar, que refiere esto a un número real y una unidad de medida que son denominadas magnitudes escalares. Es decir, yo digo 5 metros, 3 minutos, 5 centímetros. Voy a definir entonces que esa cantidad 5 y qué magnitud se refiere, minutos, metros, centímetros, ¿sí? Van a definir claramente de qué estoy hablando. No hay, no hay que definir otra cosa más que eso, porque ya me da una idea clarísima de qué estoy hablando. Pero hay otros casos en que las magnitudes que se requieren, se indica un módulo, intensidad, dirección y sentido, que se la denominan magnitudes vectoriales. Es decir, ¿cómo, cómo lo defino a esto? A estos vectores, por ejemplo, vamos a un vector posición, yo le digo, ¿qué les parece si para la clase que viene nos encontramos a 5 cuadras de la facultad? Y ustedes me dicen, ah, profe, pero mínimamente diga para qué lado, porque si no estamos en el horno, voy a tener que tener una dirección, es decir, esa dirección me va a indicar, por ejemplo, sabemos todos, conocemos la UTN, y bueno, la dirección va a ser norte-sur. Bien, entonces yo sé ya que esa es la dirección. Si voy sur-norte, norte-sur, voy a plantearme que en esa dirección puede que tenga la posibilidad que sea, si es para el lado del sur, voy a ir para lo que es el quality. Y si digo para el lado del norte, voy a ir para el lado del centro. Entonces, bueno, ahí ya tengo una dirección, pero tengo que decir el sentido. No, 5 cuadras van a ser en dirección del quality. Entonces, no hay cómo errarle de la facultad, cruzo las vías, hago 5 cuadras y ahí vamos a estar todos. Y de manera tal que no puedo decir solamente 5 cuadras y que yo voy a saber, como en el caso de 5 metros, que digo, tengo 5 metros que completar o 5 metros de tela y si digo 5 cuadras que nos encontramos, va a ser muy distinto porque es un vector, es una cantidad o una magnitud eh, de esta característica que es, digamos, una magnitud escalar, vectorial, perdón, y entonces yo voy a tener que definir, para el caso de las vectoriales, la dirección, el sentido y la intensidad. Intensidad, ¿cuántos serían? 5 cuadras. Dirección, y en norte-sur, porque podría haber sido este-oeste, ¿no? Digo, si era este-oeste, y ya se complicaba porque podía ser que íbamos hacia el lado del hospital privado o hacia el otro lado. Entonces, y esto, si uno plantea desde que
estoy dando posibilidad de ir sobre los ejes, tomando la Cruz Roja como una de los ejes, se hace relativamente más simple. Pero si ustedes imaginan tener los dos ejes coordenadas cartesianos y que estemos en el medio del campo, ¿sí? En donde no tengo calles para ir, y decimos, o pongan en la montaña, pero sería más complicado todavía. Pero si yo defino que me voy a encontrar en el medio del campo a 500 metros de donde está un árbol o a 5 kilómetros del árbol, el lugar es infinito. Radialmente tengo que establecer un, un radio de 5 kilómetros y establecer ese punto a nivel lo que es una circunferencia para ver en qué lugar nos encontraríamos. Entonces sería como muy difícil, y esto para dar una de las magnitudes que es vectorial, como es el caso del vector posición, y que de pronto reviste con este ejemplo poder poner de manifiesto esta magnitud vectorial. Entonces, también a las vectoriales se le denomina de manera como vectores geométricos. Geométricamente, el módulo de un vector corresponde a la longitud, que desde el punto de vista físico lo llamamos magnitud o intensidad. Y acá tenemos la clasificación de las magnitudes. Tenemos magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Entonces quedan determinadas las escalares cuando especificamos la magnitud, ¿sí? Valor numérico más la unidad de medición. Esto que ponemos un ejemplo, el volumen de un tanque de agua tiene 100 litros, entonces ya queda definido, no hay más que agregar, porque es un escalar. El área de un terreno, ¿sí? De 250 metros cuadrados. La temperatura corporal, 37 grados, ¿sí? De esta manera yo puedo dar una magnitud, ¿sí? Y su unidad de medición, y queda ya definido y puesto claramente. Ahora, en el caso de los vectoriales, queda determinado cuando especificamos su magnitud, valor numérico, y la dirección es en la línea de acción del vector referencia a un ángulo. El sentido es la orientación del vector, la punta de la flecha. Entonces tengo ejemplo de dirección, los autos que se desplazan en la misma calle, paralelas están desplazándose en la misma dirección, ascensores que se desplazan verticalmente, ¿sí? Los autos que se desplazan en la misma calle pueden ser que vayan hacia un lado, de este a oeste o de oeste a este. Los ascensores se desplazan verticalmente, pueden hacerlo ascendiendo o descendiendo. Vamos a lo que es vectores. Un vector es un segmento orientado que se utiliza para representar las magnitudes vectoriales. Hago hincapié en esto. Es una definición muy simple que suele salir en parciales, en exámenes, ¿sí? Donde es, ¿qué es lo que es? Es un vector, un segmento orientado que utiliza para representar magnitud vectorial. ¿Qué digo? Este gráfico, fíjense, que tiene el inicio, el fin, la flecha que indica el sentido, ¿sí? La recta indica la dirección donde se mueve mi vector. Voy a tener un ángulo que indica la dirección, y de esta manera estoy poniendo en claro los elementos que posee un vector y está mm, puntualmente definida de esa manera. Se indica con una letra minúscula, como un guión o una flecha por encima,
y se puede hacer de esta manera también, indicando con letra mayúscula el sentido AB, una línea o una flecha. Entonces, la longitud del vector va a ser quien indique la intensidad de la magnitud. Se indica así de esta manera entre barras y se lee como el módulo de A. Esa es la cantidad que indica la magnitud, el tamaño. Es un número positivo siempre el módulo. Y entra acá, ¿qué tipo o clases de vectores tenemos? Los vectores, tenemos vectores tipo los que son aplicados. Estos tienen un punto que está fijo, ¿sí? Tienen el mismo origen, es decir, que de este van a partir más de uno. Pueden ser vectores equipolentes, es decir, x igual, polente valor de tamaño. Entonces tienen distinto origen o igual módulo, dirección y sentido. Entonces puedo encontrarme con vectores que son deslizables, que se deslizan o se desplazan sobre una misma recta de acción, o vectores libres que se desplazan de manera paralela a la recta de acción. Es decir, puedo tener este C que es libre y puedo desplazarlo y, digamos, trasladarlo en la misma recta de acción, pero trasladarlo paralelamente. Tengo, a ver, sí, sí. Vamos a lo que es ahora eh, suma y resta de vectores, ¿sí? Operaciones con vectores, eso es lo que quería decir. Operaciones con vectores y vamos a tener en este caso la suma y resta de vectores. ¿Qué tengo en mi vector A? Fíjense de qué manera está. Y mi vector B, donde voy a hacer la salvedad que normalmente nosotros vamos a trabajar con este tipo de vectores, vectores libres, que se desplazan paralelamente a su recta de acción. Entonces, voy a tener que, en el caso de esto, para sumarlo, yo tengo este vector A y este vector E. Voy a hacer trasladar este vector acá a este punto y hago coincidir con el origen, ¿sí? El vector B, origen con origen de A y B juntos. Luego, ¿qué voy a hacer? Paralelo al A, voy a trasladar así en línea de puntos y paralelo al B voy a trasladar en línea de puntos donde cortan ambos, digamos, lo que yo trasladé recién, donde se intersectan. Ahí voy a tener que desde el origen a este extremo va a ser la suma A más B. Entonces, es la diagonal mayor del paralelogramo, la suma, y voy a también poder establecerlo de esta manera, poniendo, trasladando este vector a este punto, y luego desde el extremo de A, traslado mi vector libre B, y luego desde el origen al final, hago la suma A más B. ¿Sí? Fíjense que claramente está puesto o visto que es lo mismo. Luego, si vamos a lo que es la resta, se suma el opuesto del sustraendo, es decir, que voy a tener que A menos B va a ser un A más el menos B, es decir, pongo la cantidad en negativo, planteémoslo así, entonces este A lo trasladé acá y el B que iba
hacia la derecha, ahora yo lo voy a poner hacia la izquierda en la misma cantidad, entonces va a ser menos b. Entonces, yo voy a tener que a menos b, voy a trazar esta diagonal y que va a ser lo que consideramos como la diagonal menor del paralelogramo. Esta mi diagonal mayor, esta mi diagonal menor. La suma es la diagonal mayor. Diagonal menor va a ser la resta, como estamos planteando acá. Y podemos establecer también, como hicimos anteriormente, con el método del polígono, este método del polígono, voy a tener traslado de a este punto y luego donde iba a poner b, que había hecho de esta manera, pongo mi menos b y por lo cual voy a tener a menos b así, de esta forma. Tenemos acá en esta suma de vectores o resta las propiedades que debemos conocer, que son en la suma a más b es igual a b más a. Después, asociativa a más b más c es igual a más b más c. Es decir, asocio de una forma el b y el c lo asocie, o el a más b lo asocio y luego c. El elemento neutro, que referimos al vector nulo 0, es decir, a más 0 o 0 más a me da a, y que el elemento opuesto es que a más menos a o menos a más a me da igual a 0. Vamos ahora a lo que es producto de un vector por un escalar. Cuando multiplico un vector por un escalar, fíjense acá está mi vector A graficado, y lo voy a multiplicar por un escalar, en este caso 2, voy a obtener otro vector en el que cambia el módulo lambda veces, es decir, en este caso tengo un módulo de 2 lambda veces, el doble de A, si el escalar es positivo, y el módulo lambda veces y el sentido si el escalar es negativo. En este caso, yo tengo B y menos B me va a indicar que tiene el sentido opuesto al que teníamos. ¿Sí? B y menos B. Y tengo, en caso de que mi escalar sea negativo, pero tenga una cantidad en fracción, así, menor que 1, voy a tener que se achica o se hace más pequeño al multiplicarlo en sí. Propiedades del producto en sí, voy a tener que es asociativa, voy a tener que lambda k por a es igual a lambda k por a, y que k lambda por a, vamos a silenciar porque hay alguien. Bien, luego tengo lo que es distributiva respecto a la suma de vectores, es decir, voy a tener mi módulo lambda por a más b, yo puedo distribuir lambda por b, ¿sí? Y hago la suma lambda por a más lambda por b, y puedo utilizar esta propiedad. Tengo distributiva respecto a la suma de escalares,
es decir, tengo en este caso quienes sumo no son vectores sino escalares, entonces puedo decir lambda por A y K por A, de esta forma establezco ahí. El elemento neutro A es igual a 1 por A, mi elemento neutro sería el 1 en este caso, porque multiplicado por 1 queda el mismo vector. Después acá tenemos lo que es componentes de un vector. Vamos a los componentes del vector en el plano. Tengo mi eje X, eje Y. Entonces, conocemos que el origen en este caso de mi vector A va a ser X0, Y0. Y el extremo va a ser X1, Y1. Si se proyecta sobre el vector, sobre los componentes, ¿sí? Sobre los ejes, perdón, voy a tener los componentes A1 y A2, es decir, X0, X1, X0 y Y1, Y0, va a ser A1 y A2 puntualmente. Entonces, siendo este A1, como decía anteriormente, X1 menos X0, porque desde el centro, desde el punto 0 acá, tengo el valor X1, desde el punto 0 a X0 tengo el valor de X0, es decir que A1 va a ser X1 menos X0, me queda este valor, y que A2 va a ser Y1 menos Y0. Entonces voy a tener que para el vector A va a ser A1, A2, donde corresponde en X a 1 y A2 a Y, un par ordenado, y que el módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y acá viene lo que es el concepto de versor. El versor tiene igual dirección que los ejes y un módulo unitario. Es decir, tiene igual dirección que el eje y el valor de ese versor es el valor 1. Entonces, conocemos como el versor I al aquel versor que está sobre el eje X y J al versor que tenemos sobre el eje de la Y. Entonces puedo establecerlo conociendo esto del par ordenado, que I va a ser 1, 0, valor unitario, y el J, que está en Y, va a ser 0, 1. Entonces, este vector A va a ser A1 y, porque tiene en el versor A1i, más A2j, que se denomina expresión cartesiana del vector. Los vectores unitarios tienen valor 1, claramente. Si voy al espacio, estos componentes del vector, voy a tener el origen x0, y0, z0, el extremo x1, y1, z1. A ver si, fíjense que voy a tener estos vectores y ahí están mis versores en el espacio, ¿sí? Vuelvo acá, origen x0, y0, z0, extremo x1, y1, z1. Si se proyecta el vector sobre los ejes, tengo los componentes de A1, A2, A3. Me voy acá de vuelta. A1, A2, A3. Es decir, llevé, hice sobre cada uno de los ejes y voy a tener los vectores componentes del vector A
que van a ser según cada uno de los ejes. Entonces, A1 va a ser x1 menos x0, A2 y1 menos y0, A3 z1 menos z0. Entonces, en este caso, mi vector A va a ser A1, A2, A3. ¿Sí? Voy de nuevo a la gráfica. Mi vector A1, A2, A3. ¿Sí? Claramente el A va a estar dado así, de esa manera. Y que ese módulo del vector A va a ser la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. El vector A es la diagonal del paralelepípedo. Diagonal del paralelepípedo. Sale de este punto origen al final. ¿Sí? Y diagonal del paralelepípedo. Versor tiene igual dirección que los ejes y el módulo unitario. Entonces, conocemos como que I es el versor sobre el eje X, J versor sobre el eje Y. A estos dos ya lo habíamos visto en el plano. Y ahora se agrega K, el versor sobre el eje Z. Fíjense que se pone como con un sombrerito arriba y que esa es la manera o la notación de que podemos establecer que es el versor en sí. Entonces puedo saber que mi versor I es 1, 0, 0, mi versor J 0, 1, 0 y mi versor K es 0, 0, 1. Entonces puedo poner una expresión cartesiana del vector en el espacio donde va a estar dado que A es A1I más A2J más A3K, como hemos visto, ¿sí? En este caso, de cómo establecerlo al vector en el espacio y cada uno de los versores. Otras imágenes del vector, supongamos en este caso el vector A, que está 2, 3, 2. Este vector que está así, de este formato, posee en el eje de las X un valor 2, en el eje de las Y un valor de 3 y en el eje de la Z un valor de 2, que son cada uno de los componentes de esto. Acá podemos establecer que este punto P tiene el valor de 2 en X, en Y le hemos dado el valor de 4 y vamos a tener el valor en Z 3. Es decir, mi vector P, vamos a llamarle, tiene por coordenadas así 2, 4, 3. ¿Sí? Todos positivos. Y acá tenemos el tema de cosenos directores. Estos cosenos directores tienen que ver con los valores de los ángulos, en sí, que ustedes ven ahí, valores de los ángulos que van a tener o van a dar lugar acá, si establecemos el respecto del eje de las X, ¿sí? O del universo Y, voy a tener el ángulo alfa, respecto de Y va a ser el beta, y respecto de K va a ser el gamma. Entonces, alfa, beta y gamma son los ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes. Se llaman ángulos directores. Los cosenos directores son los cosenos de dichos ángulos. Entonces, yo puedo establecer que si tengo este vector A y yo quiero conocer el coseno de alfa, vamos acá, vemos cuál es el coseno de alfa, estamos estableciendo de esta, entonces voy a poder definir que va a ser AX sobre A, porque es opuesto sobre
adyacente sobre hipotenusa, entonces este es el adyacente que tengan cerca, y voy a tener que en este planteo hago que coseno de alfa es ax sobre la raíz cuadrada de a cuadrado de x más a cuadrado y más a cuadrado z, que este en el módulo de a, ¿se acuerdan? Lo mismo para el coseno de beta, donde va a ser quien involucre en este caso a y. Fíjense que beta es con el eje de la y. Y gamma va a ser AZ sobre el módulo. Acá podemos ver que este es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es, este es el valor de A, ¿sí? Y que cada uno de estos voy a tener el A1, el A2, el A3 para poder establecer, que refiere a lo que veíamos recién, ¿cierto? A X, a Y y a Z. Acá le llamamos a 1, a 2, a 3. Tenemos acá puesto también los cosenos directores o los ángulos directores alfa, beta y gamma. ¿Sí? Para este caso que tenemos 2, 3, 3 y 4, o sea, 2, 3 y 4 en lo que hacen X, Y y Z. Veamos lo que es definición. En este caso, la definición que vamos a plantear es la definición de combinación lineal de vectores. Entonces, dado tres vectores, A, B y C, pertenecientes a un mismo plano y no paralelos, voy a tener, en este caso tengo A, B y C. Si proyecto el vector A sobre los vectores B y C, voy a tener que este vector A es combinación lineal, ¿sí?, de los vectores B y C. Es decir, que este vector A puede referirse a este vector A en base a los vectores B y C. Por eso es combinación lineal de el B y el C. Eso es lo que estamos queriendo decir. Al vector A está expresado como combinación lineal del vector B y C, pero determinamos los valores de K1 y K2. ¿Cómo lo determina? Es decir, si se fijan, yo ahí tengo esto, pero no conozco el valor de cuánto vale K1 y cuánto vale K2. Esto se puede generalizar para más dimensiones, es decir, no solamente para el plano, sino también para R3, para Rn, ¿sí? Y entonces, para determinar el K1 y el K2, voy a decir que, ¿cómo hago el cálculo para conocer K1 y K2? Establezco que A1, A2, este A1, A2, ¿sí?, va a ser el vector A, es S, que lo planteo como A1, A2, va a ser la combinación lineal de K1, B1, B2, es decir, respecto del eje B y respecto del eje C, con un valor que tiene referencia K1 y K2. Entonces, voy a tener que
acá el K1B y el K1C. Ese voy a referirlo de esta manera. K1B1, K1B2. Entonces, ¿qué hago? A esto que tengo a K1, A2, lo repito y digo K1 por B1, hago la distributiva K1B1, K1B2, más K2C1 más K2C2, ¿sí? De esta forma. Luego expreso el A1A2, que es igual a K1B1 más K2C1. ¿Por qué entro en esto? Porque esto responde a la primera de las, digamos, de las dimensiones, llámese X, K1B1 más K2C1 y K1B2 más K2C2, que es el otro componente. Entonces, sumando las componentes homólogas, eso es lo que quería comentar yo, digo que tengo el A1 va a ser K1B1 más K2C2, más K2C1, perdón, y mi A2 va a ser K1B2 más K2C2, que este es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Entonces, sistema de ecuaciones de dos incógnitas, voy a tener ahí que resolver ese sistema. Podemos hacerlo por igualación, por sustitución. Y entonces, de esa manera, puedo establecer, despejando uno, reemplazo en el otro, y obtengo ahí los valores de K1 y K2. Ahora, eso eran vectores linealmente dependientes, ¿sí? Vectores, combinación lineal de vectores, o vectores que son linealmente dependientes, con una combinación lineal. Depende uno del otro. Ahora, puede que sí tengamos en este caso vectores linealmente independientes. Si tengo un vector linealmente independiente, es un conjunto de vectores B1, B2, Bn, es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo en cero es como combinación lineal de ellos. Es mediante los escalares todos nulos, es decir, voy a tener para el caso de que esos escalares sean cero. Es decir, K1 es igual a K2, es igual a Kn, y en donde voy a tener que el 0 va a ser K1B1 más K2B2 más K2B3 más KNBN, también llamado combinación lineal trivial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero expresar el vector 0, ¿quién sería el vector 0? El valor para, si suponemos que este sea E, ¿sí? Bien. En este caso, que estamos hablando ahora, o sea, que sean linealmente independientes, habla de nuestros ejes X, Y y Z. ¿Qué es lo que digo con esto? Ese vector X, si yo digo, por ejemplo, establezco en mi habitación donde me encuentre ustedes, buscan tres ejes coordenados, el X, Y y Z, se van a una esquina de la habitación y van a verlo fácilmente que el que se eleva hacia el techo es el eje Z, uno de los ejes va a ser el X y el otro el Z. Esos vectores, el X, el Y y el Z, son
linealmente independiente. ¿Por qué linealmente independiente? Porque si yo establezco un valor, ¿sí? Desde lo que es, vamos al Z, un valor en Z va a ser solamente en Z. En los otros dos permanecen en cero. El X y el Y van en cero. Cuando establezco un valor en Z, Z no depende X y Y los valores de los valores que tome Z, porque Z es independiente, sus valores son tomados para él solo y los otros dos permanecen allá, en el punto origen. Luego, hagamos que baje 0, Z a 0, ¿sí? Y voy a poder establecer que claramente mi eje X también tiene una independencia de quiénes, de Z y de X, de Y, que X no depende de estos otros dos, ni iba a decir ni pelota, pero bueno, pelota no es tan grave. Entonces, ni pelota le da al eje Z y al eje Y, él es independiente. Es decir que, por ejemplo, ustedes que están acá, llámese aquellos que están en Córdoba viviendo y son de otros lados, son independientes acá en lo que hacen y hacen lo que quieren porque dependen solamente de ustedes mismos. Esto les pasa a los vectores en sí, quienes la posibilidad de establecer el vector nulo. ¿Cuál sería el vector nulo? El vector 0, el 0, 0, 0. La posibilidad de establecer el vector nulo es cuando esos escalares K1, K2, Kn va a ser 0 cada uno de ellos. Es decir, K1 por el valor que tenga en X, K2 por el valor que tenga en Y, K3 por el valor que tenga en Z. Si yo sé que lo que quiero es establecer mi vector 0, 0, 0, es decir, el punto de inicio de ese, de ese lugar que estamos mirando todos así en la habitación, que es la triada de estos tres ejes que se unen ahí en ese punto, la única posibilidad que tengo para establecer mi vector nulo es dándole valores 0 a K, tanto 1, 2 y 3 van a ser en este caso el punto donde yo puedo establecer mi vector 0. Fíjense que eso es llámese la definición, establece eso, es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar ¿quién? Al vector nulo, al vector 0, ese vector 0 parece que fuera un tipo medio poco conocido y es el que tenemos como origen, ¿sí? Cómo expresar el vector nulo como combinación lineal, esto es la combinación lineal de ellos, es mediante escalares todos nulos, es decir, K1, K2, estos van a tener que ser todos nulos, entonces vamos a estar hablando de vectores linealmente independientes, ¿sí? Yo siempre digo, establezco lo linealmente independiente, pero siempre refiero y voy un poquito más allá, porque claramente en el espacio todos nos movemos. Y dice, bueno, pero ¿y para qué pone KN, profe, si llegamos hasta 3 y ya está? ¿Qué sucede? Que, cuento rápido, en algún momento de mi vida, tuve la oportunidad de ir a Disney. En Disney me subo arriba de un carrito que era una experiencia multidimensional, que va a vivir una experiencia única. En ese carro nos llevaban a un lugar en donde había mis vectores, digamos, habíamos salido de 0, 0, pero sí estamos en esos vectores, estábamos todos teniendo un lugar en el espacio. Pero después
cuando estábamos en el espacio, había una música. La música no era cualquier música que ponían y estaba puesta así de siempre. Era para el punto donde nosotros estábamos, en donde el carrito parecía que caía al espacio, que nos veníamos en picada. Ahí había un sonido que era como que estábamos cayendo al vacío y el sonido incorporaba una dimensión más. Ahí había un valor de ese sonido, tanto en que refería con los otros a establecer ese vector que en ese momento para mí era el vector miedo, para no decir cagazo, y de pronto decía, wow, ¿dónde estoy con esto? Se está yendo todo, y de pronto había eh, una, en un momento había como que pasábamos a un lugar que había una lluvia y caía agua, y no era que el agua caía siempre, no, era en un momento determinado que tenía que ver con lo que estábamos atravesando, y de pronto era otro vector más, el vector tirar agua, y no era que te tiraban con un balde el agua, no, estaba rociada, o sea, estaba finamente pulverizada, y vos decís, sí, qué genio, y ahí me pude dar cuenta de otros vectores que superaban a estos de los tres que conocemos, que nos tienen acostumbrados, pero que la multidimensionalidad está presente muchas de las veces y nosotros no lo tenemos tan presente, no sé si soy claro. No sé si con todo esto que hablé pude dar una respuesta a lo que preguntaron. Sí, sí, definitivamente. Y puede ser que esa matriz sea generada por valores no solamente en lo que refieren a valores de dimensiones en el espacio, sino que puede ser una matriz armada con valores de producción, de cantidad de elementos. Ya vamos a ver cuando entremos en el próximo, en la próxima unidad de matrices, y vamos a referirlo también ahí, que pueden haber más cosas que generan a la matriz, pero sí pueden que esto establezca. De hecho, fíjate que cuando establecemos este formato para poder acá conocer los vectores K1 y K2, establecemos una matriz, estamos armando una matriz en este sistema de ecuaciones. En este caso, es un sistema de ecuación simple porque yo puedo hacer por reemplazo, por sustitución, y lo resuelvo fácil. Pero la matriz puede tener una dimensión mayor y voy a establecerlo en base de esto. ¿Sí? Si esto en vez de dos dimensiones fuese más dimensiones, voy a tener acá una matriz general. ¿Se entiende? Sí, bien. Todos, no, mentira. Fundamentalmente, esto lo que habla sobre vectores. La primera parte que está planteado lo que es introductorio, es decir, introductorio en qué sentido, es conocer lo que es vectores, los ejes coordenados cartesianos, todo esto es para poder luego pasar a lo que es la unidad de vectores, y en esto sí me interesa bastante lo que es, perdón que vuelva para poder darles la definición de vectores, lo que habla a suma y resta, multiplicación. Esto sí es interesante, ¿sí?
pero debo ser honesto, es la parte en sí como introducir a la materia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar después de vectores hasta cansarnos. Va a ver, el vector va a ser uno de nuestras cosas a tener presente, y entonces es importante o es meritorio que, digamos, si vamos a hablar de este tipo, vamos a primero conocerlo a él, y bueno, es como el inicio de la cosa, ¿no? Pero creo que van a ser muy importante la parte, hay, hay parte donde hablamos de mm, producto escalar, producto vectorial de dos vectores, que es en la unidad 8, pero que claramente se emparentan con esta unidad porque tienen la cuestión de esto de tener la definición de qué es lo que es un vector, de cómo lo ponemos, de qué consideraciones tengo que valerme, digamos, para poder después hacer producto escalar, producto vectorial. Bien, acá estábamos acá en vectores linealmente independientes, ¿sí? La combinación lineal trivial y los vectores linealmente independientes tienen distinta dirección. Y vuelvo al ejemplo rápido y fácil. El ejemplo de los vectores X, Y, Z, digamos los ejes estos, tienen distinta dirección, claramente, para que sean de esta manera independientes. Vamos a un ejemplo de vectores linealmente independientes. Entonces yo tengo, dados los vectores B1 y B2, donde tengo menos 2, 2, y el vector B2, 5, 4, determinar si son linealmente independientes. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, ¿qué decíamos recién? Tienen que cumplir que sea igualados a 0. Entonces, igual a 0, K1B1 más K2B2, entonces igual a 0, 0. Yo digo, este vector y este vector, lo voy a poner el B1 y el B2, reemplace ahí, y entonces voy a tener que en el sistema de ecuaciones lineales, 0 es igual a menos 2 K1 más 5 K2, ¿sí? Y el 0 es igual al 2 K1 más 4 K2. De esta manera puedo decir que yo establezco, puedo, puedo plantear que K1 es igual a 5 medios. Si yo despejo de acá, paso este para el otro lado, me va a quedar K1, 2K1 igual a 5K2. A este 2 que quedó del otro lado positivo va como 5 medios de K2, ¿sí? Y que después de acá, de esta, establezco que 2K1 más 4K2, voy a despejar de acá el K2, entonces K1 igual a 5 medios de K2, K1 igual a 0, dice, pero establezco primero esta, 2 veces K1. K1, ¿cuánto varía? 5 medios de K2. Lo pongo acá el 5 medios de K2. Reemplace este K1, el valor en la segunda ecuación. Entonces, este 2 con este 2 se van. Me queda 5K2 más 4K2 es igual a 9K2. Este 9 pasa dividiendo. 0 dividido 9 es 0. Por lo tanto, que K2 es igual a 0. Si K2 es igual a 0, lo reemplazo acá, 5 medios por 0, 0. Entonces K1 me queda, entonces, ¿qué establecemos? Que este vector 2, menos 2, 2 y el 5, 4 son linealmente independientes, ¿sí? Porque sus
vectores quienes acompañan los módulos o estos escalares, mejor dicho, escalares, tienen el valor 0, 0, como pudimos ver. Vectores linealmente dependientes, si existe alguna combinación lineal con coeficiente no nulo, entonces los vectores se dicen linealmente independientes. Entonces tengo ahí el vector B1 y el vector B2. Entonces, en este caso, planteo 0K1 por B1 más K2 por B2, es decir, la suma esta igualada a 0. Entonces veo que B1 es igual a K por B2 y que B1 es menos K2 sobre K1 por B2. B1 es múltiplo escalar de B2, es decir, B1 es múltiplo escalar de B2. ¿Por qué? Porque son paralelos, es decir, fíjense que hay una multiplicidad donde B2 va a tener un valor, o B1 va a tener un valor múltiplo de eso. Los vectores linealmente dependientes tienen la misma dirección, es decir, son paralelos. En R3, cuando el producto mixto es igual a 0, no genera volumen. Entonces los vectores son linealmente dependientes. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos producto mixto, ¿sí? En donde el producto mixto de tres vectores me da un volumen, pero si no genera volumen, está hablando que son vectores linealmente dependientes. Y el concepto de base base es un conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial. Entonces, esto, llámese, voy a plantear como base en los vectores que conocemos normalmente, X, Y, Z, eso es una base, ¿sí? En R3, y es un conjunto de vectores linealmente independientes, como habíamos planteado recién. En R3, un espacio vectorial, todo conjunto de tres vectores linealmente independientes es una base de R3. ¿Por qué dice todo conjunto de tres vectores linealmente independientes? Porque piensen ustedes 2 segundos que si de pronto a esos X, Y, Z que conocemos desde siempre, que son súper amigos porque lo hemos visto ya tantas veces, de pronto lo rotáramos a un ángulo a esos tres ejes, lo rotamos un ángulo, pero que permanezcan todos y cada uno de los ejes roten el mismo ángulo, van a ser otros tres vectores y van a seguir siendo linealmente independientes, porque entre ellos existe una independencia dada por ese ángulo, 90 grados que tienen cada uno entre ellos, y estos van a ser un conjunto, digamos, otro conjunto de tres vectores que van a establecer una base. Ya vamos a ver más cuando veamos más adelante eh, espacios vectoriales. ¿Cómo puede haber más de un conjunto de vectores linealmente independientes? Existe más de una base para R3. En Rn, todo conjunto de n vectores linealmente independientes es una base de Rn. Y vamos acá con dimensión, es el número máximo de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial. Es decir, la cantidad de vectores en una base. ¿Por qué habla de esto? Porque puede ser que mi matriz esté planteada y haga que sea una matriz de 4x4, de 5x5, y luego puede que
tenga una característica de que sean linealmente independientes solo 3 de esos vectores y que los otros dos, si es una de 5, 5, los otros dos sean linealmente dependientes, pero que la base sea de 3, ¿sí? Y que haya dos vectores que sean dependientes de los otros 3. Bien. Y ahora, ya si la hora lo merita, ya van a continuar con el práctico. Hay un pequeño tiempo de descanso que tienen hasta ahora y que en principio lo que quería comentarles es que acá en el chat ustedes pongan cada uno, fíjense lo que les digo, apellido, nombre, número de legajo, así en ese formato, para que yo después lo tome como eh, una, una manera de tomar lista, ¿sí? De cada uno, esto es muy útil para ustedes de que hagan la, la relación en sí. Ah, quería hacer no quería dejar de decirlo, eh, pero la profe, este, este, este PowerPoint que hemos visto es realizado por mi compañera y amiga Silvia Sokolowski, la profe, que es profe también con nosotros de otras cátedras, y es una genia mi amiga, y la profe muy gentilmente nos, mm, nos ha provisto de este PowerPoint muy bueno. Acá tienen bibliografías que fueron consultadas y que pueden ustedes entrar y ver, y las cuestiones de recursos de GeoGebra, todo esto muy interesante que la profe fue. Profe, Sí, ¿este PowerPoint va a estar en el aula virtual? así es. Va a estar en el aula virtual y les voy a subir también el link para que puedan, aquellos que quieran, puedan ver también